Bueno, entonces, acá, meditando sobre los primeros artículos de la Constitución, la verdad es que habla de derechos esenciales que van de la naturaleza humana. Yo creo que hay distintos puntos de vista sobre lo que es el derecho natural. Entonces es uno de los autores que habla sobre este tema y que es un desafío que para que nos, si a alguien le interesa, es Tomás de Aquino. ¿Quién tuvo el olor, como me dijo, si puede ir a la tumba de Aristóteles y tratar de evangelizarlo? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que ir a las tumbas de varios, como de Darwin, evangelizarlo, romper ideas que hoy día destruyen nuestra mente y se han conformado al mundo. Es con teorías que son realmente, no tienen pruebas científicas. Son mitologías de hombre. Y una de ellas, por ejemplo, Darwin. ¿Sí? O el pensamiento tónico, que la crítica, la filosofía, la crítica filosófica del pensamiento autónomo de la filosofía que Germán Bayer. Yo creo que hay muchos temas. Los temas que también que significa que es morales, que tienen que definirse qué es justicia. De hecho, en el Código Civil, en el artículo 5, hay un punto donde dice que el presidente debe recurrir a la Corte Suprema donde hubo vacíos legales o han cambiado conceptos que se tienen que reactualizar para ser incluidos en otros códigos. Entonces yo me pregunto cuáles son los derechos sociales que van de la naturaleza humana. Tú, por ejemplo, si en una familia que me excluiste a mí, ¿has considerado el dolor que tiene que dar un papá? No sobre sí, sino que su madre, 3 años sin ver a su nieta, que lo vivimos todos juntos, y también teníamos al Señor de los Anillos, sobre el dolor que tengo que cargar yo, por dedicarme a hacer el lavado a mi hija, discutir sobre este tema y también aportar a la sociedad, porque yo creo que no saco nada, o se ha intentado miles de veces por toda la familia y son soberbios. Sabe que prevaricaron y no se han ido, pero eso les va a llegar tarde o temprano. Fruto de eso manifestado pacíficamente. Después me han aislado de la iglesia porque no soy el pastor. Entonces un derecho humano es que los padres puedan criarse a sus hijos. Criarlos, no visitarlos. Entonces vino un pastor a ofrecerme que yo renunciara a ese derecho. Y a mi hija, que ella también renunció a ese derecho que pudiera ser por el padre hace 3 años atrás. Cuando llamó el 2 de febrero de 2023 diciéndole no la veas más, te sugiero que no la veas más, tu papá que se trate. Te digo algo, por ser TDAH, me han discriminado desde chico, bueno. Ha sido una terrible pesadilla. Sí, bueno. Una terrible pesadilla, porque encima tengo trasplante de córnea, entonces es... ¿Por qué alguien tú en mí, por tener esto en mí, perjudicas a mi hija? A mí el tener esto a mí me sensibiliza con con muchos de los que sufren, porque he sufrido mucho, weón, por todas estas cuestiones. Por los trasplantes, por los dolores, y dan por... que dicen loco humano, o loquillo, no te toman en serio, weón. No te toman en serio. Cuando yo te hablo, te estoy hablando en serio. Tuve la suerte de estudiar en el Internacional, en la Universidad de Chile, después irme a Canadá, practicar deporte, ser auspiciado por Chile Deporte para ir a escalar el doble y no logramos con doble África. He tenido la suerte de ser columnista en escritor de La Segunda, era una revista de atrás del deporte, y ser también partir como analista en un lugar y tener experiencia en distintas industrias, como minería, administración de empresas corporativas en el Banco Chile, ejecutivo de mercado como el capital en Ban Chile y administrador de alto patrimonio, de personas de alto patrimonio. Después también la oportunidad de
asistente web PricewaterhouseCoopers, trabajé en una consultora durante 2 años. Después me fui de viaje a escalar 2 meses a Perú, a Huaraz, después 3 meses. El primer año no se abrió nada, el segundo tampoco, el tercero, el cielo se abrió y logramos 7 montañas. Gracias a Caroline Pino, excelente escaladora, te mando un gran abrazo y espero que esté muy bien. Nos salvamos vivos, gracias a Dios. Así que siempre cuando tiene un partner de escalada, sabe que siempre uno nunca llegó a la cumbre ni llegó vivo, sino por la fuerza de uno, sino que porque las condiciones climáticas lo permitieron y también por con quién iba. Entonces si no hubiese contigo, no yo creo que morimos de hipotermia. Y no cometimos ninguna responsabilidad en el paredón oeste del Tobillarajo. Sí, bueno. Entonces, digo algo, a mí me cuesta relacionarme en Chile porque es un país con una cultura cerrada. Voy a otro país, voy a la que seguía, Huaraz, uno con un aviso, se encuentra con países extranjeros que andan escalando por allá y decían, me voy al tiro. Pero aquí te ponen texto, te viene a mucho raro. Entonces, el tener conciencia de ser observado te autocentra, te vende en sí mismo. Entonces genera un potencial de un ser que no puede amar, pues, no puede desarrollarse. Es como tú me quitas a mi hija, bueno, sin haber motivo. Simplemente se difunde en el Colegio Santa Clara de que el papá padece graves problemas psiquiátricos. En vez de... O sea, eso lo inventó la mamá. Yo nunca he sido agresivo con ella. Todo lo contrario. Ella cuando ha sido agresiva conmigo, yo he sido súper, le pongo la otra mitad. Le pidió a Dios a llegar a ser un hombre tan manso como Moisés. Pero me considero que Dios me ha ido aumentando mansedumbre. Porque va a poder soportar 3 años y luchando, porque al menos paciencia y mansedumbre he tenido. Normalmente lo que me criticaban que yo era impaciente y ansioso. Y yo creo que se han equivocado. Yo soy paciente, leal y no soy ansioso. Soy hiperactivo, que es distinto. Entonces mi amigo me decía así, no, si te cachan antes sin medicamento, cualquier otro te diría que yo le digo, cualquier otro día me dice que está loco, sí, sí, yo nací, podría haber sido un abortivo, entonces es una bendición, tú lo estás teniendo una maldición, Mi mamá nos cuidó, cuando chico, entonces tú te ir rompiendo generaciones completas, no sé dónde está mi hija. Abraham Rivera, Iglesia Presbiteriana en Chile. Yo no estoy contra Cristo, todo lo contrario. Estoy hablando de Cristo. Entonces mira, en la iglesia también mucho en lo que hoy tiene que decir cuáles son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está dada por el Creador y nosotros como criaturas. Entonces es un tema de la iglesia donde se tiene que meter. ¿Cuáles son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? Que está en el artículo 5 de la Constitución. Dice, después se debe derogar órganos del Estado, respetar y promover estos derechos. Pero también habla de lo siguiente, mira, ahí está. ¿Se lograron, no? Sí, ahí está, en el... Espera, ¿se ve? Ahí está. En el círculo que está al medio, ¿ya? Bueno, la idea es poder después enseñarle todo esto a mi hijo para que mi hija salga con después de sufrir esta justicia, déjame, la verdad es que ame a aquellos semejantes a ellos que sufrieron una pena semejante y luche por sus causas. Entonces, para mí eso es tener una hija bien criada. No como la tienen amogolizada en la iglesia de ahora, que ni siquiera me dan reportes. Ellos siendo reformados presbiterianos, creen la ideología del pacto, ni siquiera me reportan cómo está mi hija. Incumpliendo su obligación. Y después de los derechos garantizados en esta Constitución. Y los derechos después más de los derechos garantizados por los tratados internacionales vigentes. Entonces, uno de los derechos de tratados internacionales vigentes son los derechos del niño.
los derechos humanos, los derechos contra la tortura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ya? Los derechos contra la discriminación. Entonces, uno de los derechos garantizados por la Constitución es el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, ¿cierto? Entonces, ninguno de esos derechos a nosotros nos han dado, todos los juicios. Se han cumplido todos. Entonces mira, ¿qué dice acá? Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas que pueda atribuirse en sí un pretexto de circunstancias extraordinarias a la autoridad de derechos que expresamente se le otorguen. Sí, o sea, nadie puede decir que hoy tú dejar al papá afuera porque emocionalmente puede generar, inventa la consecuencia técnica, puede generar un estrés para el papá y no habiendo medida cautelar. Puede ser inconveniente. Y te digo algo, la ley 20.019, 19.968, dame un segundo, por favor. Dice el artículo 72, audiencia preparatoria. Iniciado el procedimiento, el juez fijará una audiencia dentro de los 5 días siguientes, a las que citará al niño, niños y adolescentes, a sus padres, a las personas a cuyo cuidado esté y a todos los quienes puedan aportar antecedentes para acertar la resolución del asunto. Entonces usted, señora juez, en la P1325, no sé lo que habrá resuelto, si dejaba a mi hija en el Sename, no tengo idea. Escribió el papá porque dio medidas de cautela por 3 meses. Porque yo llamé al colegio de Santa Clara y pregunté cómo estaba mi hija y me dijeron esto. Llamaron a la Rosa Ampuero, la abuela de mi hija, y dijeron, ¿sabes qué? Como es de amplio conocimiento que el papá de la pilla parecía graves problemas psiquiátricos, que fue un invento para deshonrarte, para menoscabarte, para jibarizarte, para humillarte. Qué mentira. Si no lo diría, y te digo algo, pediría ayuda. Y si mi ex señora tuviera así un problema, yo le diría, no te quito igual podí ver la pía y le facilitaría las cosas. O si ella quedara en la cárcel por el delito de secuestro y sustracción de menores de 18 años, como también la abuela, que están siendo demandadas, yo trataría de que no fueran a la cárcel. Pero si van, yo tendría a mi hija, Pía, 3 veces a la semana visitando a su madre ahí. Entonces también elogio a esas mujeres que están en la penitenciaría, que son fieles a esos hombres que están cumpliendo alguna condena. ¿Te digo algo? Mira, a mí, por no ser culpable, me han aislado y seguramente han postergado muchas decisiones y me han dado doble condena. Porque a mí unos mentirosos me atacan y se querían porque yo denuncio al pastor. De algunos lugares me expulsan y de otros lugares me apuran medidas cautelares. Me hacen mala fama de loco, de enfermo psiquiátrico. Y del sueño del psicólogo, el psiquiatra y esas cuestiones. Y basado por los sufrimientos más dolorosos, se ha muerto mi papá, se ha separado mi hermano, se ha separado mi hermana. Mi hermano, sí, pero acompañé a mi padre en su muerte, así que fue un año, fue un mes privilegiado que tuve con él. He tenido enfermedades graves, como el teratocono, que empezó a los 14 años y decía a los 17, a los 18, pues me tuvieron que operar. Después seguía vivo, o sea, nací con el cordón 2 años. Entonces yo doy gracias a Dios de poder desempeñarme. Podría estar tirado vegetando
tú me tratas de mí de enfermedad psiquiátrica grave cuando yo nunca he golpeado a nadie. Y usted, señora Rosa Amparo, que yo nunca he hecho mal a nadie, solo lo contrario. Yo en la iglesia hacía catecúmenos con usted y le decía a mi hija, vaya y llame a su abuelita, a su abuelita Rosa Amparo. Entonces han sido traicioneros. Traiciones. Y siendo cristianos, estando en cuenta de Vilches, su pastor, y todos los pastores. Entonces es... Usted está incumpliendo una audiencia preparatoria, te dice que es todos los padres. Entonces se podría, uno podría decir que eso se le va... Yo le pregunto a usted cómo justifica eso. Mira, de hecho, mira, y la ley de discapacidad dice lo siguiente. Bueno, me encantaría aprender baile y braille y todo eso. Y otras cosas más. El Estado y las partes aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igual de condiciones de los demás, incluso ajustes de procedimiento adecuado a la edad, para facilitar el desempeño de funciones efectivas de las personas participantes con directo y incluir la declaración como testigos en todos los procedimientos iguales, con inclusión de etapas de investigación preliminares. O sea, promover garantizar el acceso de las personas con discapacidad con acceso a la justicia. Entonces, digo algo. Tengo otro trasplante córnea, weón. Me han metido preso, me han pegado. Tengo TDAH, que es bueno, no es grave, pero igual hay de todo únicamente. Entonces, no más que eso no tengo. Eso me bonito como padre. No soy un ser impulsivo. Jugaba ajedrez, pieza tocada, pieza jugada. Torneo del Club Serrano. Íbamos con mi papá y con el colegio. Y era el tercer torneo nacional. Pieza tocada, pieza jugada. Te jugáis la vida. Yo no podía perder, weón. Todos los partidos del Nacional eran al final con de la aplicación. Saludo al esposo de Pablo Pablo. Y no voy a perder porque el tercer tablero. Primero y segundo. Primero, es difícil ganarle al primer tablero. Que es el Pablo Pablo que falleció. Dejó un niño huérfano. Hace poco. Es el segundo, Gastúa. Y pues era yo. Y fue ahí el cuarto tablero. No, Gastúa el cuarto, el segundo de las flores. Entonces el profesor Almendras de matemática no entrena harto. Y da esto, entonces es en un torneo representé 5.000 alumnos. Oye, con la derrota o con el triunfo. Con la derrota te animan igual, pero con el triunfo es gozo y alegría para muchos, porque es representante de un colegio. Entonces tú llevas sobre sí el cargo también de responsabilidad. Te querés dejar bien el colegio donde querés representarlo bien, hacer bien, hacerlo bien, competir bien, ¿cachai? Entonces me parece uno se preparaba, y en el ajedrez te imaginas que en los jueces, las reglas del ajedrez están todas estipuladas, ¿cierto? El alfil se mueve el alfil, el caballo, el peón. Los que quieren hacer jaque mate pastor son los incautos. Jaque mate pastor es un jaque mate que se lo hace a los incautos que conocen y con sale por acá, hace en 4 o 5 días quiere llegar y cumplir el objetivo rápido. Déjala cagar en la familia. Jaque mate pastor. Sí. Después le dicen a los niños que a sus hijos que no se metan y no